Esa música que escuchan, la letra es autoría de María Marta Escobar, producida por Enredadas por el Arte y la Tecnología, como parte de una campaña que iniciarán el lunes. La interpreta Alejandra Salmerón. Esa es música nica, producida por mujeres. Se llama Las chicas no queremos violencia o Las chicas queremos vivir sin violencia. Es una producción, gracias amigas de Enredadas por habernos hecho llegar esta música que estamos compartiendo. Vamos a compartir varias veces en nuestra cadena radial de hoy para que se pueda oír, y para quienes quieran también la vamos a colgar en la página en Facebook de Onda Local y ahí la puedan bajar para hacerla circular. Creo que vale la pena este esfuerzo de Enredada por el Arte y la Tecnología. Escuchemos un poquitito de lo que dice. Está bonito. ¿Quién es esa Alejandra Salmerón? Una muchacha que es cantante. Buenos días, amigas y amigos de las 17 emisoras que constituimos esta cadena radial. No más violencias ni represión hacia las mujeres. En esta cadena radial estamos presentes Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefield. Muy buenos días. Son parte de esta cadena, además, Patricia, de estas emisoras que has mencionado. Radio Camoapa, 98.5 FM allá en Camoapa. Radio Juvenil en Puerto Cabezas, 93.1. Radio Caribe también, 90.7 FM, también en Bilwi. Radio Estéreo Family en Jinotega. Radio Veritas en Chinandega. Radio San Cristóbal también en Chinandega. Radio Estéreo Madrid en Somoto. Radio Voz Juvenil, allá en El Castillo, en Río San Juan. Radio Humedales, en San Miguelito, en Río San Juan también. Radio Darío, en León. Radio Notimat en Matagalpa. Radio Musún en Río Blanco, gracias a las gestiones de la Casa de la Mujer de Bocana de Paigua. Está también en esta cadena Radio Musún, allá en Río Blanco. Y también nos acompañan Radio Ciuna, en Ciuna, y Radio Ecológica, allá en el norte del país, allá en Somoto. Esas son las emisoras y por supuesto Radio Universidad, desde donde se origina la señal. Estamos formando esta cadena radial. No más violencias ni represión hacia las mujeres. Gracias, amigas y amigos de estas 17 emisoras que formamos parte de esta cadena. Les vamos a pedir que se vayan reportando para ir sabiendo que están al aire y que la señal está bien, que estamos clarita. Radio Ciuna ya se reportó y también la gente se empieza a reportar en nuestra transmisión en Facebook Live. A María Mercedes Alemán, saludos mujeres, dice María Mercedes Alemán. Brenda Elizabeth Molina, hola, abrazos a todas. Tamara ya está conectada desde España. Lorna Urbina, saludos desde Barcelona y pendiente de lo que pasa con las compañeras de Matagalpa. El carnaval contra la violencia siempre se ha realizado desde hace 25 años y las calles son nuestras. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Por más paramilitares y policías que estén intentando asediar a las compañeras, no pararemos. Nuestra solidaridad desde Barcelona. Estamos con ustedes, las feministas autoconvocadas de Barcelona, dice Lorna Urbina desde España.
Gracias, amigas que ya están pendientes de esta cadena, que ya están en sintonía con nosotras acá. Y quiero decirles que hemos invitado para esta cadena radial a María Teresa Blandón, del programa Feminista La Corriente, docente de aquí de la UCA, y a Evelyn Flores, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia y también de la Iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos. Buenos días, María Teresa, buenos días, Evelyn. Y yo quiero abrir con una noticia un poco impactante, que espero que doña Moncha allá en Matagalpa pueda contarnos un poco. Y es que hoy las amigas de Matagalpa tenían pensado desarrollar un festival público que hacen todos los años, creo que desde hace más de 20 años. 25 años, allá en Matagalpa, en un festival público en las principales calles de Matagalpa que finaliza en la catedral, donde muestran la voluntad de vivir sin violencia. Sin embargo, el día de hoy nos han compartido que la Policía Nacional está en una actitud de asedio contra la Radio Voz, contra el colectivo de mujeres de Matagalpa. Es decir, Y la penancia. y la penancia. Y seguramente un montón de mujeres que iban a participar en este festival. Recordemos que este festival se inicia a la entrada primera de Matagalpa, desfila por todas las calles, desfilan todas las organizaciones con sus expresiones propias, las mujeres individuales, las mujeres autónomas, las feministas, todas en Matagalpa se manifiestan días como hoy en su derecho a vivir sin violencia. Sin embargo, nos han reportado que hay una actitud de la Policía Nacional con sede en Matagalpa que pretende que no haya esta actividad. Pues sí, ahorita las compañeras, dos compañeras nos informan que han ido a la policía, a las instalaciones de la policía, a preguntar cuáles son las razones del asedio, porque las compañeras ya habían introducido un documento en la policía informando que iban a tener esta actividad, que como vos decías, la Red de Mujeres de Matagalpa y los distintos colectivos vienen desarrollando desde hace más de 2 décadas. Ahora mismo están allá preguntando cuáles son las razones, porque no solo introdujeron el documento en la policía, sino también en la alcaldía de Matagalpa, de tal manera que no pueden aducir desconocimiento. Las compañeras han cumplido con un requisito de informar como establece, digamos, los procedimientos establecidos por la policía. No tendría que haber ningún obstáculo para que ella desarrollen esta actividad. Lo que está claro parece ser que este gobierno, que Daniel Ortega y doña Rosario están dispuestos a quitarnos, a conculcarnos, a cerrar todos los espacios de participación ciudadana. Es decir, quieren encerrarnos en nuestras casas, quieren silenciarnos, quieren impedir que hablemos, que nos pronunciemos. Esto es insostenible y ellos lo saben. Salguera Blanco, Patricia, dice: salgan a marchar y eso es todo, porque quieren jugar a la política, no se dejen. Nos envía saludos Indy, dice que le subamos un poquito más al audio. Zulay Hernández, saludos desde Costa Rica, y también están enviando saludos desde Bluefields. Y la otra cosa es que la policía, ¿verdad?, en vez de cumplir con sus funciones, lo que está haciendo es un acto de represión y de intimidación. Y obviamente está incumpliendo con lo que está establecido en la Constitución Política, en el artículo 54, donde dice pues que tenemos el derecho a la movilización pacífica y cívica, tal y como ya han anunciado y hemos anunciado diversas expresiones del movimiento de mujeres y feministas. Estamos cumpliendo con notificar un hecho que lo hemos hecho históricamente desde hace 25 años, de salir a las calles para demandar el respeto a nuestros derechos y además garantizar, ¿verdad?, el ejercicio de todos nuestros derechos como mujeres que somos.
Es lamentable que iniciemos esta cadena con esta información. Sí. Muy lamentable porque queremos hablar de una problemática social, como es la violencia contra las mujeres, que se ha ampliado hacia la violencia a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y también se ha ampliado la violencia sexual hacia hombres. Sí, de un problema social grandísimo el que estamos enfrentando en este momento. Y queríamos iniciar hablando de este problema social, pero tenemos que hablar de lo que le está pasando a las compañeras, amigas, conocidas y mujeres de Matagalpa, por un hecho que pretende impedir que ellas salgan a demandar su derecho a vivir sin violencia. Sí, yo creo que esto que está pasando ahora en Matagalpa con las compañeras de la red, pero que está pasando también en todos lados, que recién pasó en Somoto con un pequeño grupo que realizó un plantón, pero que también ha pasado en Managua, como lo hemos visto desde octubre hasta nuestros días, forma parte de una profundización de la estrategia de represión por parte de este régimen. Lo que queda claro con esto es que están dispuestos a mantenerse en el poder por la vía de la represión. Siempre tuvimos problemas las mujeres. Si ustedes se acuerdan, el movimiento de mujeres y feministas no dejó de marchar un solo año. El 8 de noviembre, el 25 de noviembre, El 8 de marzo. el 8 de marzo, el 25 de noviembre han sido fechas emblemáticas en donde todas las organizaciones nos convocamos. En algunos casos nos dejaron marchar, en otros casos nos asediaron. Los últimos 2 años fueron bastante más agresivos. Ya mirábamos que la tendencia era hacia una mayor represión. La cantidad de antimotines que desplegaron Era desproporcionada, era una Sí. cosa absurda. Parecía que estábamos, que ellos estaban Sí. en guerra contra las mujeres. Y ahora esto se ha multiplicado por 1000. Esto que ya sufrimos las mujeres durante los últimos 12 años, ahora lo estamos sufriendo todos y todas las nicaragüenses que queremos expresarnos y que queremos denunciar y que queremos hacer nuestras legítimas demandas. Y aunque en algunos medios de comunicación el tema de la violencia hacia las mujeres se había perdido de la agenda, parecía que es que no estaba ocurriendo. Pero lo cierto es que hay 55 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas de vida, por gente de sus familias, por conocidos, hombres la mayoría. 55 mujeres asesinadas. Estamos hablando de hechos de violencia directamente que en el año 2017 eran 52 y estamos hablando del 2018 de 55. Es decir, no hay una disminución. Al contrario, es que el dato concreto es que hay 105. De esos 55 son de que femicidios donde los hombres lograron arrebatarle la vida a las mujeres, y 40 en femicidio en grado de frustración, que les intentaron arrebatar la vida, las intentaron matar y no lograron. Entonces todavía el dato es más dramático. Y no solamente eso es de lo que podemos y de lo que se ha logrado registrar. Católicas por el Derecho a Decidir hace un gran esfuerzo, pero hay un subregistro. Hay un subregistro porque muchas veces no se denuncia. La mujer sobreviviente de este intento de matarla no logra avisar, no logra comunicar, y muchos de los femicidios en grado de frustración quedan en impunidad, porque la mujer está buscando cómo lograr recuperar, ¿verdad?, su vida, su salud, y no logra ir a interponer denuncia o comunicar el hecho ocurrido. Entonces ahí todavía es más dramática la cifra, y sobre todo pues que estas mujeres eran sujetas a activas económicas, mujeres pilares de su familia,
muchas de ellas son madres y que están a cargo de los hijos y las hijas por la irresponsabilidad paterna que existe en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, es mucho más dramático, además de los 55 femicidios, los 40 femicidios en grado de frustración que se tienen contabilizados. Y no estamos hablando de las otras formas de violencia. Sí, porque como hemos dicho, pero cualquier cantidad de veces, el femicidio solo expresa como la condena fatal, la condena última, pero el femicidio es como la culminación de un largo camino de violencia donde no solo están involucrados el sujeto que agrede y la persona, en este caso las mujeres que son víctimas, sino todo el entramado que hay alrededor. Detrás de un femicidio hay unos discursos, hay uno imaginario, hay unas prácticas, hay unos comportamientos sexistas. Hay una comprensión de que los hombres tienen derechos sobre las mujeres y que las mujeres son inferiores, que las mujeres son de alguna manera responsables, culpables de la violencia que reciben. Hay todo un discurso, pues, que autoriza a los hombres a ejercer un poder abusivo, un poder sin límites, y un discurso que obliga a las mujeres a comportarse de determinada manera, a dejar de hacer cosas que a los hombres les parecen incorrectas, a comportarse, digamos, a partir de las normas de los mandatos patriarcales. Si no, no existiera ni el femicidio, ni otras formas de violencia, ni la violación, ni el acoso, ni el abuso sexual, ni la explotación del trabajo de las mujeres, tanto en el espacio privado como el público. Quiere decir, María Teresa y Evelyn, que en estos 7 meses que tenemos de crisis política, social y económica en Nicaragua, también ha estado presente la violencia, es decir, no se ha ido para ninguna parte. No, y se han aumentado las otras expresiones de violencia, como la violencia institucional estatal. O sea, además de los distintos tipos de violencia que ya conocemos, la física, la económica, la sexual, pues ahora también tenemos aunado a esto la violencia institucional, que es la expresión de todos los funcionarios públicos en la no atención a las mujeres, en toda esta complicidad también para la represión, intimidación, amenaza, en toda esta situación que de toque de queda que estamos viviendo, de inseguridad ciudadana, y además de esto, pues en la cultura de impunidad, en todos la no investigación, la no judicializar todos los casos de violencia, la parte de donde vienen y le quitan mérito a la mujer que llega a una estación de policía y la desaniman para que no ponga su denuncia, el trato desigual, discriminatorio, ofensivo con que muchos funcionarios y funcionarias, pero principalmente funcionarios, tratan a las mujeres cuando llegan a las instituciones públicas. Todo eso es violencia estatal y obviamente ha aumentado y obviamente como están desacreditadas todas las instituciones públicas, pues la gente no denuncia, pues, y no se queja. Creo que es importante compartir el comentario de Amatista del Agua, Julio. Ajá. Hagan lo que hagan, dice, no detendrán nuestra lucha. Sí. Seguiremos denunciando cualquier acto de violencia contra las mujeres, venga de donde venga. Eso nos dice Amatista del Agua. Osi dice, indignada y cansada por tanta violencia e injusticia. Las calles son nuestras, lo quieran o no. Vamos a seguir denunciando a este régimen asqueroso. Los abrazos de Alemania. Reconfortante escucharlas, amigas, mujeres valientes. Osiris. La Osiris. Sí. Tamara Morales dice, Radio Voz está inundada de policías, orteguistas. Y Salguera Blanco nos dice, ningún hombre debe de abusar de la mujer, deberían de protegerla y cuidarla y sobre todo amarla. Pues mira, supónganse que no nos amen, pues podemos vivir sin eso.
Pero bueno, bastante sería que aprendan a respetarnos como personas, como seres humanos, que tenemos una misma dignidad y que estamos cobijadas por un marco internacional de derechos humanos. El tema es que cuando el Estado es el que no solo es cómplice, es decir, cuando el Estado pasa de ser cómplice a ser promotor de la violencia y de la violación de derechos humanos, está autorizando a todos los agresores. Lo que pasa en esta situación de crisis, a propósito de lo que decía Patricia, es que ya se rompieron los mínimos formales que colocan al Estado como garante de tutelar los derechos humanos de toda la ciudadanía y de las mujeres también. ¿Te referís al problema que se ha suscitado con el cierre de las comisarías de las mujeres y niñas? Me refiero a todo, porque mira, hay un camino largo. Para hacer como una síntesis apretadísima, ¿qué ha pasado durante estos 12 años? Bueno, que el Estado renunció abiertamente, ilegalmente, impunemente a su obligación de prevenir la violencia machista, de castigar a los agresores y de asegurar que las víctimas sean reparadas de este daño. Es decir, renunció a reconocer que la violencia machista es una falta que contra toda la sociedad, es una falta que atenta contra los derechos humanos y que es su responsabilidad de intervenir. ¿Cómo lo hizo? No solo con eso que vos dijiste. Es decir, claro que desarticuló las comisarías de la mujer y claro que no le mintió a la ciudadanía, le dijo a las mujeres que ahora iban a ser atendidas en las oficinas de auxilio judicial. Eso no era cierto. La gente que estaba en auxilio judicial no sabía ni un carajo de la violencia, maltrataba a las mujeres, no recepcionaba la denuncia. Luego este gobierno se vio presionado a aprobar una ley contra la violencia, la ley 779, que después olímpicamente la trastocó, la vulneró a través de un reglamento, mismo que además fue aprobado de manera extemporánea y también ilegal. Y por si esto fuera poco, convirtió a las organizaciones de mujeres, a las defensoras de derechos humanos, a las mujeres que acompañan a otras mujeres en sus adversarias. Es decir, todas las evidencias nos dicen, nos llevan a afirmar con absoluta responsabilidad que este gobierno ha sido no solo cómplice de la violencia contra las mujeres, sino él mismo ejerce violencia contra las mujeres. ¿Qué fue sino este discurso de la reconciliación? Fue un discurso dirigido a las mujeres, dirigido a las víctimas, que las víctimas se callen, que las víctimas sean las que paguen el costo de esa mal llamada unidad familiar. ¿Qué hicieron los CPC, después los consejos de liderazgo sandinista, el Ministerio de la Familia en tiempos de doña Marcia Ramírez, que se fue sin pena ni gloria, como ya sabemos? ¿Qué fue lo que hicieron? Obligar a las mujeres a mediar con sus agresores, sin que los agresores se hayan arrepentido ni hayan mostrado ninguna disposición a cambiar. Todo el esquema, pues, que con tanto trabajo las organizaciones de mujeres habían venido construyendo desde inicios de los años 90 hasta el año 2006, en 12 años este gobierno se encargó de pulverizarlo. Y acuérdense que allá andaba doña Minta Granera, de ingrata recordación, por todo el mundo, mostrando a la policía de Nicaragua como el gran ejemplo en la prevención de la violencia. Acuérdense los millones de dólares que invirtió sobre todo la cooperación europea, España, Holanda, Dinamarca, Suecia, millones de dólares
invertidos para que tuviésemos una policía respetuosa de los derechos humanos, incluyendo el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Todo eso se fue a la porra, todo eso fue lo que dilapidó el esfuerzo de miles de mujeres organizadas que pusieron todo su empeño. Todo ese esfuerzo humano, técnico, material, financiero fue dilapidado por este gobierno porque nunca le interesó, así como en los 80, nunca le interesó la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Siempre lo consideró un problema secundario, un problema que no tenía que ser objeto, digamos, de prioridades en materia de políticas públicas. Sin embargo, con este análisis que hace María Teresa, me pregunto si salir a la calle el 25 de noviembre u hoy en Matagalpa requiere mayor necesidad, mayor urgencia para las mujeres. Bueno, lo que es cierto es que las mujeres todos los días estamos resistiendo y todos los días nos estamos manifestando de distintas maneras. Una forma de expresarnos y de denunciar es la movilización. Y eso es lo que queríamos lograr hoy en Matagalpa, ¿verdad? Hoy 23 de noviembre en Matagalpa, y lo que queremos lograr el domingo 25 aquí en Managua y en otras ciudades del país. Está claro que hemos cumplido lo que dice la Constitución política de notificar, ¿verdad? Y tendríamos que tener el respeto de lo que son llamados funcionarios públicos para garantizar seguridad y sobre todo hacer prevención para que la tercera Fuerza Armada Ilegal y las expresiones fundamentalistas del partido de gobierno no vayan a ejercer violencia, intimidación y represión, ¿verdad? Cosas que no está sucediendo. Pero no podemos salir a las calles sin las debidas protecciones y sin tener unas medidas de seguridad. No queremos exponer a las personas, pero sí consideramos que ha sido valiosa todo este proceso de ir a notificar y de estar organizando estas movilizaciones, porque eso expresa nuestra fuerza y expresa también que nosotras cumplimos, como hemos cumplido en muchos años, ¿verdad?, con respetar las normas y los procedimientos jurídicos. Pero sobre todo los ponen a ellos los expone en su actitud represiva, en su actitud de irrespeto, en su actitud de miedo a que salgamos a las calles, porque sabe que somos miles y millones, y que va a ser, si salimos si salimos a las calles, vamos a tener una demostración de fuerza que no las quieren ver, ¿verdad? Que no las quieren volver a sentir, y por eso la represión en la manifestación de octubre, y por eso la represión a cualquier expresión de movilización o de plantón o de lo que sea. Lo que sí está claro es que hemos estado resistiendo y que sí hemos logrado y hemos demostrado una fuerza contundente ante la dictadura. Pues eso sí es cierto. Fuimos y entrevistamos para traer a la discusión aquí en la mesa a Juan Carlos Arce. Él es abogado, sí. Él es uno de los defensores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Y también entrevistamos a Tamara Dávila, una joven profesional que se manifiesta a favor de los derechos de las mujeres. Escuchemos a Juan Carlos y a Tamara y después volvemos a nuestra plática. No vamos a poder, Marta. Que previo a la crisis, pero ya este gobierno sabía, yo desmontó nunca tuve todo el ninguna sistema expectativa de atención integral que Eso no existía, para que no era el eso. mejor, En realidad nunca la lo fue. estrategia Sin embargo, había un sistema es para de atención, dejar- habían comisarías especializadas, sin embargo, se hicieron reformas legales encaminadas a desmontar este sistema y encaminadas a prácticamente destruir la ley 779, que había sido uno de los avances más importantes en los últimos años. Pero hay otros aspectos que revelaban una situación nada positiva de cara a la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo el derecho a vivir libre de violencia. ¿Qué es lo que ha pasado a partir del 18 de abril? Evidentemente, toda esta situación se ha agravado
Estamos en este momento en una situación de un estado de excepción donde prácticamente los derechos fundamentales de todos los ciudadanos no tienen mayor valor. La única ley que existe es la ley que emana de este poder arbitrario y de este poder abusivo, ¿no? En ese contexto, las mujeres son todavía más vulnerables. No solamente están siendo víctimas de persecución, de criminalización, también están siendo víctimas de abusos sexuales, y no solamente en las cárceles, sino también en el momento de la detención. Hay denuncias que revelan patrones de abuso sexual en el momento de la detención, en el momento que policía o paramilitares llegan a las viviendas a capturar, a secuestrar prácticamente a las personas. Las mujeres también han sido víctimas de abusos. Incluso recientemente en una audiencia, la esposa de uno de los procesados revelaba que había sido abusada. Sin embargo, en este sistema judicial que está totalmente colapsado, la juez lo que tuvo que haber hecho es abrir un proceso de investigación. Sin embargo, los argumentos de esta víctima fueron prácticamente ninguneados, invisibilizados. Es decir, en una situación de inseguridad jurídica, las mujeres son todavía más inseguras. Sobre todo las mujeres rurales, las mujeres pobres, todavía tienen mayor situación de vulnerabilidad. La policía se desvirtuó y su labor en este momento es básicamente una labor de represión, de persecución. Es importante destacar que la crisis sociopolítica generada a partir de las protestas masivas iniciadas el 18 de abril también te revela un aspecto positivo. Es que hay un cuestionamiento al caudillo, al autoritarismo, al abuso de poder. Aquí la población de Nicaragua se revela frente al abusador encarnado en la figura de la pareja presidencial, que actúan de manera abusiva, que actúan de manera aplastante, violando de manera masiva los derechos de la población. Estas protestas también te revelan un cuestionamiento profundo, de raíz al sistema social de este país. Y lo que te está diciendo la gente en las calles, no solamente es que quiere más democracia y que quiere más justicia, lo que te está diciendo la gente es que ya no quieren más autoritarismo. El autoritarismo es el abuso de poder, y esa es la principal característica de los hombres violentos, de los hombres misóginos, de los hombres machistas. De alguna manera la pareja presidencial, y especialmente el señor Ortega, actúa como el hombre violento que le dice a su esposa, a su compañera de vida, le dice: si no sos niña no serás de nadie, y la mata. Un poco es eso lo que estamos viviendo los nicaragüenses. Es decir, una persona que empecinada en conservar el poder a toda costa. No podemos hablar de la violencia sin hablar de la violencia hacia las mujeres. Y en este contexto, la violencia hacia las mujeres ha sido cada vez más cruel y cada vez con saña. Por ejemplo, tuvimos el episodio hace 15, 20 días, 70 hombres en una de las celdas de la cárcel La Esperanza, donde están algunas de las presas políticas. Por ejemplo, 70 hombres luchando con ellas, golpeándolas para querer llevarse a una de ellas a otro lugar en donde podían violarla, en donde podían hacer cualquier otra cosa. Porque el asunto con la violencia hacia las mujeres es que los cuerpos de las mujeres son usados como propiedad de los hombres. Y en esta situación tenemos la denuncia en los penales, en la cárcel El Chipote, de mujeres que han sido violadas, torturadas, incriminándolas de crímenes que no existen. Entonces, en ese sentido, las mujeres han sido depositarias de un odio estatal que es machista, pero también es político, en términos de esa participación. El cuerpo de las mujeres como instrumento para reprimir y para mandar mensajes en torno a lo que les puede pasar a otras por reclamar por derechos, por salir a la calle con una bandera o con un pañuelo. Toda esa instrumentalización que se hace de la violencia estatal hacia las mujeres dentro de las cárceles y fuera de las cárceles es un mensaje para que las otras mujeres no salgan, para que las otras mujeres no se movilicen, para que las otras mujeres sigan a merced de los intereses de los hombres que las rodean, por ejemplo. Comentanos un poco sobre ese momento cuando vos y otras mujeres también fueron reprimidas, ¿verdad?, luego de haberse manifestado. Fuimos 40 personas, la mayoría de ellas mujeres, y esa ha sido la tónica de este gobierno. Fue una cuestión horrible, pero sucede todos los días. Tuvimos la suerte de tenerlos a ustedes ahí, los medios de comunicación, y que eso se hiciera público, que esa violencia con la que la policía actúa se hiciera
pública. Y le pasa a cualquier persona en este país que se atreva a decir, esta boca es mía. Porque todo aquel que opine distinto o que simplemente postee algo en contra de la violencia estatal está en riesgo. Que lo que queremos decir con que vivimos en una sociedad machista es que hay hombres con poder que usan este poder para someter a otros y a otras. Este es un Estado machista, no solamente porque tenemos a un presidente violador que abusó de su hijastra, digamos, sino porque además tenemos una sociedad y un Estado que permite que esa violencia hacia niñas, hacia niños, hacia mujeres, sea el común denominador de las familias en este país. Entonces, en ese sentido, poder construir una sociedad no violenta pasa por deconstruir esa mentalidad machista. Y esa mentalidad machista que supone que el poder que yo tengo es para ejercerlo contra otros y contra otras principalmente. Esto es clave porque no podemos pensar en construir una nueva sociedad si no comenzamos a trabajar por deconstruir a ese machista que se lleva adentro, a ese abuso del poder que además es legitimado por un gobierno que lo ejerce. Tanto en lo que dice Juan Carlos como en lo que dice Tamara, encontramos un elemento común que abordan, que es el tema del poder y del cuerpo de las mujeres. El poder de hombres sobre las mujeres y el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Sí, lo que pasa es que, como hemos venido diciendo las feministas, el tema es que la violencia se alimenta de una jerarquía de poder que se construye en base al género y a las diferencias democráticas, vamos a decir. Se ha intentado trastocar estas normas y se ha tratado, el Estado ha hecho esfuerzos, pero también la propia sociedad y los distintos actores han tratado de reflexionar sobre lo injusto de esta jerarquía y las desigualdades que provoca. En sociedades como la nicaragüense estamos años luz de lograr la igualdad que plantea la Constitución Política de la República. Pero más aún, estamos lejos de que las mujeres seamos consideradas como ciudadanas de pleno derecho, es decir, seguimos siendo consideradas un apéndice de todo el mundo, un apéndice de los hombres, un apéndice del Estado, un apéndice de las religiones, un apéndice del mercado, cuerpos prescindibles, cuerpos que pueden ser utilizados para distintas cosas, pero simultáneamente negados en su dignidad, en su libertad. Entonces, esto es un problema estructural que se agrava porque el Estado se convierte en un activo reproductor de discursos, pero también de políticas públicas que impiden que las mujeres ocupemos el lugar que nos corresponde. La violencia, en ese sentido también, como han dicho distintas autoras feministas, es una pedagogía. La violencia machista tiene como finalidad que los hombres sostengan sus privilegios, los que les ha conferido el machismo, y que nosotras no protestemos, no nos rebelemos, no exijamos que nos respeten y que no obstaculicen, digamos, el ejercicio de nuestros derechos. Es decir, pretende regular el rol de las mujeres en la sociedad y de los hombres también. De los dos pretende mantener intactos los privilegios masculinos, pero para que se mantengan intactos los privilegios masculinos, las mujeres tenemos que mantenernos en un lugar sumiso, porque si no, no funciona. Ahí sí que para un roto necesitamos un descosido. Para que hayan hombres abusivos, funcionarios abusivos, militares abusivos,
medios de comunicación abusivos, porque lo hay, periodistas abusivos, porque lo hay, y muchos podemos verlo en grandes cantidades en los medios oficialistas. Necesitamos mujeres que no protesten, mujeres que no se indignen, mujeres que no reclamen. Eso es lo que es el propósito de la violencia. Entonces lo que tenemos es una pedagogía que le enseña a los hombres a abusar, a muchos hombres, a todos los que quieran. Los que no quieren es porque realmente ellos mismos se regulan. Pero esta sociedad y este Estado le da permiso a todos los hombres que quieren abusar de las mujeres en los distintos planos de la vida, no solo en el sexual. En una situación de crisis como la que tenemos, ese permiso es descarado. Ya estaba el permiso, no es que es nuevo. Se hacía, digamos, con la complacencia del Estado y de la mayor parte de la sociedad. Ahora es que se rompen hasta los más mínimos diques. ¿Por qué? Porque entonces mirás no solo hombres comunes y corrientes, sino mirás policía, antimotines, miembros del ejército, jueces, fiscales, ministras, ministros, alcaldes, alcaldesas, que sin ningún pudor, violan los derechos humanos de todos los nicaragüenses y de las mujeres también. Y yo quisiera sumar que lo que más nos indigna a las feministas y a las mujeres organizadas es ver a funcionarios públicos, principalmente a personas que han estudiado las leyes y respetando los derechos, y sobre todo haciendo un abuso, ¿verdad?, de sus funciones públicas, porque eso es lo que hacen, un abuso de sus funciones públicas. Actúan como operadores de un partido político, ¿verdad?, y están ganando un sueldo para ser funcionarios públicos y cumplir y atender a la población, cosas que no hacen. Entonces es indignante. Nosotras, varias de nosotras, hemos interpuesto recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia sobre distintas problemáticas y no hemos tenido respuesta. La primera en enero del 2007, ¿verdad? Y después también pusimos otra en julio del 2008, cuando ya estaba el nuevo Código Penal, por la penalización total del aborto. Y no hemos tenido respuesta, ya pasaron 11 años. En agosto del año pasado fuimos a interponer otro recurso de inconstitucionalidad por la última reforma a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Ya ahorita ya cumplimos más de un año y no tenemos respuesta. Y acabamos también de ir un grupo de mujeres y de personas de distintas expresiones de la sociedad civil organizada a interponer otros recursos ante la Ley 997, pues. Y ese se supone pues que está en trámite, pues. El asunto es que lo más terrible es tener a funcionarios públicos, y muchos de ellos con estudios en la parte del derecho, que no lo están cumpliendo, y obviamente pues por eso yo como ciudadana pido la renuncia de todos los funcionarios públicos, incluyendo el que está ocupando la primera silla del Poder Ejecutivo, porque no están trabajando como funcionarios públicos, sino como operadores políticos partidarios. Para eso, pues que hagan su trabajo en su partido sin estar ocupando estas funciones, ¿verdad? Donde tenemos un montón de profesionales desempleados que trabajarían con la ley de carrera civil y no trabajarían como operadores políticos partidarios. Eso creo que es importante. Siento yo que muchas mujeres y muchos hombres también y personas jóvenes han demandado que cumplan con su trabajo, ¿verdad? Y eso es una exigencia pública y a todos nos toca exigirla, ¿verdad? Que cumplan con sus funciones, que se apeguen al Estado Social de Derecho, y cuando no lo están haciendo, entonces que dejen de estar haciendo esta mueca, porque es una mueca y un irrespeto también, no solamente a la población nicaragüense, sino a todos los estados democráticos, el tener a un Estado y a un gobierno que hace represión, intimidación, incumplimiento a la Constitución política, y sobre todo pues que ha asesinado a más de 500 personas, ha desaparecido, ha perjudicado en la salud a más de 4,000 personas, y bueno, pues tenemos ahora a más de
un montón de personas que estamos pendientes de todas las personas que han sido secuestradas y que han sido detenidas arbitrariamente, ilegalmente, y que se les ha privado de su libertad, ¿verdad? Necesitamos que eso se cambie. Necesitamos llegar ya al mes de diciembre sin presas y sin presos políticos, y necesitamos también que el régimen ya pare esta represión, y además de eso, pues que o vaya al diálogo, renuncie, o ya a unas prontas elecciones para salir de esta crisis política. Pues no vamos para más. Lo que decís, Evelyn, me hace recordar a mí aquella campaña de Navidad sin reos políticos, en el 77 o 78, en el 78 creo, que había una campaña que decía Navidad sin reos políticos. Es decir, estamos volviendo a ese tiempo, lamentablemente. Quiero compartirles que Yudelia Aburto nos dice: las y los nicaragüenses exigimos el respeto a nuestros derechos y repudiamos la presencia desmedida de la policía en medios de comunicación como 100% Noticias. Arlen Solentirame nos dice: así amanecemos hoy en Nicaragua. 4 camionetas full de antimotines frente al Teresiano. Camionetas con antimotines en los 4 costados de los semáforos de la Petronic, cercana de 100% Noticias. Los de Petronic están ya abajo de las camionetas. Policía registrando buses por el hotel que queda en Metrocentro. Panel de lujo, dice en Onda Local esta mañana. Y la Shakira Simón nos dice: violencia machista, violencia estatal. Esa ha sido sistemática para las mujeres nicaragüenses, y en una dictadura genocida las condiciones de las mujeres se agravan todavía más, como afirmaba también Juan Carlos Arce. Y dice: muchas de ellas, dice Shakira, son víctimas de la violencia sin tener conciencia de ello. Los cambios en nuestro país deben ser profundos y deben pasar por todas las dimensiones de la vida, y ni qué decir con todas las instituciones de nuestra sociedad. Son comentarios que nos llegan a través de Facebook Live, por Shakira, por Arlen, por Yudeli, y los comparto con ustedes y con la audiencia. Sí, no ha habido ningún compromiso de parte de este régimen, ¿verdad? Ni antes ni ahora en cumplir con las leyes. Vemos que la ley 779 en su artículo 3 dice: hay que transformar las normas socioculturales, los patrones socioculturales. Ahí es donde teníamos que tener esa revisión profunda de estos mensajes, de estos comportamientos machistas, que no, obviamente, porque no hay compromiso, no hay voluntad. Y eso comienza con la escuela. Y con quienes están actuando y ocupando cargos públicos, sobre todo. Sí, pero yo te digo una cosa: si antes, como dice Evelyn, pues si antes ya no, o como dice Shakira, si antes no podíamos contar con el Estado, nunca fue el Estado nuestro socio o nuestro colaborador, ahora el Estado se convierte, esto es lo que me parece a mí que es la diferencia abismal. Si antes no era nuestro colaborador, ahora es uno de nuestros principales obstáculos para lograr hacer algo en la prevención de la violencia contra las mujeres, en la sanción a los agresores, en la reparación a las víctimas, porque es el Estado autorizando a los propios y a los ajenos a que ejerzan cualquier tipo de violencia contra cualquier ciudadano que proteste, y de manera particular contra las mujeres en estas dimensiones de la sexualización de la violencia, ¿no? Porque esta es la otra dimensión que está presente en todos los conflictos, en todas las crisis como las que estamos enfrentando en Nicaragua. Lo que tenemos ahora es un Estado colapsado. Es decir, a este Estado ya no le podemos pedir nada. Es decir, si tenés funcionarios de alto rango, de mediano, y cualquier oficialito, cualquier cabo, cualquier sargento tiene permiso para hacer lo que quiera contra cualquier joven, contra cualquier mujer, contra cualquier ciudadano de este país, tenemos un Estado que no tiene nada que decir en materia de derechos humanos, en materia de protección, en materia de tutela de estos derechos. No, es decir,
estamos en un estado, esta es la diferencia mayor, en un estado de indefensión total, porque es el propio Estado el que se ha encargado de conculcarnos todos nuestros derechos, todo. El derecho a vivir libre de violencia, pero esta larga cadena de derechos, el derecho a expresarnos, el derecho a organizarnos, el derecho a movilizarnos públicamente, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a creer en lo que querramos. Todos los derechos han sido conculcados. Es decir, a este Estado ya no le podemos pedir nada. De este Estado, controlado por la pareja Ortega Murillo, no podemos esperar de aquí para adelante nada más que violencia, violencia y represión. Esto es terrible, por eso es que nosotras decimos, tiene que haber una mayor beligerancia de los organismos regionales, de los organismos internacionales de derechos humanos, porque esta situación en la que estamos es verdaderamente insostenible. Sin embargo, se dice que es injerencia eso que estás afirmando. No, porque es cumplir con los procedimientos, que como vuelvo a decir, somos la ciudadanía activa las que estamos más pendientes de cumplirlo con los procedimientos. Creo que las defensoras, las mujeres organizadas y feministas y además las otras expresiones que han surgido a partir de abril, como la articulación de movimientos sociales, de organizaciones de sociedad civil, las expresiones de jóvenes universitarios en distintas coaliciones y grupos y la alianza cívica y ahora esta expresión que es mucho más amplia, que es la unidad azul y blanco, pues estamos en esa línea de poder, hacer una recopilación de todas estas violaciones y de todo este estado que infunde terror, ¿verdad? Que no está garantizando y que verdaderamente ya no da para más, para presentarlo ante los organismos, y ya lo hemos tenido, ya tenemos un grupo en la CIDH que está trabajando para darle seguimiento a la situación de Nicaragua. Nicaragua no va, nosotras hemos estado pendientes para que no se convierta en una segunda Venezuela. Y creo que eso ha sido un aporte de toda la ciudadanía organizada, ¿verdad? Y ahora también toda la relación que hemos tenido y que hemos mantenido con con las oficinas de las altas comisionadas de derechos humanos, con la Amnistía Internacional, con CEGIL, ¿verdad? Que han sido y han estado presentes y sus informes han sido contundentes con esto que decía María Teresa de cómo está el Estado pues nicaragüense. Siento de que eso es importante decir y demandar que otros estados reconozcan que aquí no hay democracia y que no tenemos Estado. Eso no, eso es hacer una legítima defensa para poder garantizar la vida de los y las nicaragüenses que todavía estamos organizadas y levantando nuestra voz por lo que ya acallaron su voz. Entonces tenemos Estado, pero un Estado para reprimir, es decir, no tenemos Estado para esto que decía vos, para los derechos humanos. Es lo que llaman un Estado fallido. Y fallido desde la perspectiva de la gobernabilidad, de la democracia, de la institucionalidad. Es un Estado represor. Y esta constatación es terrible. Vamos a irnos a un cambio. Las emisoras que formamos esta cadena radial, no más violencias ni represión hacia las mujeres. Amigas y amigos de la Costeñísima, de Radio Camuapa, de Radio Juvenil de Puerto Cabezas, de Radio Caribe, de Radio Estéreo Family, de Radio Veritas, de Radio Estéreo Madrid, de Radio San Cristóbal, Radio Voz Juvenil, Radio Humedales, Radio Darío, Radio Notimat, Radio Musún, Radio Suna y Radio Ecológica. Vamos a un cambio. Y luego tenemos la sección de Ciudad Latina, de Onda Local. ¿Ves que no se pudo? La general, odontología, nuestro laboratorio clínico y mucho más. Atendemos del portón principal de la estación 1 de policía, una cuadra al lado, media cuadra arriba. En el mercado
Oriental. Sí, pero yo salí. 2248-2352. Sí, pero hay que hacer el esfuerzo Salud y pues, y vida, saludable decisión.